¿Sabías que existía un pueblo en la Biblia que los judíos despreciaban y consideraban impuro? Un grupo que, a pesar de compartir raíces con Israel, era visto como enemigo. Los samaritanos no solo aparecen en la historia del pueblo de Dios, sino que fueron protagonistas de algunos de los momentos más impactantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Por qué los judíos los odiaban con tanta intensidad? Y lo más sorprendente, ¿qué pasó con ellos después de los tiempos bíblicos? Si crees que conoces la historia de la Biblia, prepárate para descubrir un misterio oculto en las Escrituras. Lo que vamos a revelar hoy cambiará tu manera de ver ciertos pasajes bíblicos y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la salvación y la redención. No te muevas ni un segundo, porque hay detalles en estas historias bíblicas que pocos conocen y hoy los vamos a descubrir juntos. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido rechazado o excluido por otros, a pesar de tu fe? Lo que pasó entre judíos y samaritanos tiene mucho que enseñarnos sobre el amor de Dios y su plan para la humanidad. Así que quédate hasta el final, porque entender esta historia puede transformar la forma en que ves tu relación con Jesús Cristo y su mensaje de salvación. Y por cierto, muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si amas la palabra de Dios y quieres seguir aprendiendo sobre la Biblia Sagrada, historias bíblicas, profecías y revelaciones divinas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No te pierdas lo que viene, porque este conocimiento puede fortalecer tu fe de una manera increíble. El origen de los samaritanos se encuentra en un periodo turbulento de la historia bíblica, cuando el reino de Israel, tras la muerte del rey Salomón, se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división no solo trajo conflictos políticos, sino también profundas diferencias religiosas. Mientras que Judá conservó Jerusalén como su centro espiritual, Israel se distanció, estableciendo su propio sistema de culto. Sin embargo, el evento que marcaría definitivamente el nacimiento del pueblo samaritano ocurrió en el año 722 a.C., cuando el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte y deportó a gran parte de su población. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros que se establecieron en la región y se mezclaron con los israelitas que habían quedado. Esta mezcla de culturas y creencias dio origen a un grupo distinto, los samaritanos, cuya identidad y fe estarían en constante conflicto con los judíos de Judá. La Biblia Sagrada menciona en el Antiguo Testamento que estos nuevos pobladores no conocían al Dios de Israel y, al asentarse en la tierra, enfrentaron calamidades. En un intento por apaciguar los problemas, los asirios enviaron sacerdotes israelitas exiliados para que les enseñaran las tradiciones del pueblo de Dios. Sin embargo, los samaritanos no adoptaron completamente la fe de sus antepasados, sino que la mezclaron con las creencias paganas de sus nuevos habitantes. Este sincretismo religioso se convirtió en una de las principales razones por las que los judíos del reino del sur los veían con desprecio. Desde la perspectiva judía, la pureza de la fe se había corrompido y la identidad del pueblo elegido se había diluido en prácticas extranjeras. Este distanciamiento religioso sembró la semilla de la enemistad que, siglos después, todavía se manifestaría en la época de Jesús Cristo. Las historias bíblicas reflejan la tensión entre judíos y samaritanos a lo largo de los siglos. A pesar de compartir ciertas creencias fundamentales, como la adoración a Yahvé y el respeto por el Pentateuco, los samaritanos fueron considerados apóstatas por los judíos. Curiosamente, la arqueología bíblica ha encontrado evidencias de asentamientos samaritanos y sus costumbres, lo que confirma que, aunque marginados, nunca dejaron de existir como grupo distinto. Además, las profecías bíblicas y las promesas de Dios a Israel incluían la restauración de todas las tribus, lo que, en cierto sentido, mantenía viva la esperanza de una futura reconciliación. Sin embargo, en tiempos del Nuevo Testamento, la división entre ambos pueblos era aún profunda y el resentimiento se había intensificado con los siglos. Este trasfondo histórico nos ayuda a entender mejor muchas referencias en la Biblia Sagrada, como cuando Jesús Cristo, en una de sus parábolas más impactantes, habla del buen samaritano.
Su enseñanza desafió las percepciones religiosas de la época, mostrando que el amor y la compasión van más allá de la identidad étnica o doctrinal. Pero, ¿cómo se intensificó esta enemistad y qué eventos marcaron la relación entre judíos y samaritanos en los siglos siguientes? Para comprender mejor este conflicto, es necesario explorar los episodios que alimentaron el resentimiento y la separación entre estos dos pueblos. El conflicto entre judíos y samaritanos no fue solo una disputa territorial o política, sino una fractura profunda en la fe y la identidad de ambos pueblos. Los judíos consideraban a los samaritanos como un pueblo impuro, una comunidad que había traicionado la verdadera adoración a Dios al mezclarse con creencias extranjeras. En la Biblia Sagrada, el Antiguo Testamento menciona cómo los israelitas tenían prohibido adoptar costumbres paganas, pues su relación con Yahvé debía ser exclusiva. Sin embargo, los samaritanos, al haber surgido de la fusión entre israelitas y pueblos extranjeros, crearon una versión distinta del culto a Dios, lo que los convirtió en un grupo marginado y despreciado por los judíos. Este rechazo no solo era teológico, sino también cultural, ya que los samaritanos tenían prácticas, costumbres y hasta una forma de vida que los diferenciaba de los judíos de Judá. Las historias bíblicas dejan ver que esta enemistad se manifestaba en actos de desprecio mutuo. Los judíos evitaban cualquier contacto con samaritanos, considerando que su sola presencia los hacía impuros. Incluso en los caminos de Israel, se prefería rodear Samaria antes que atravesarla, aunque esto significara tomar una ruta más larga. Este desprecio también se reflejaba en los escritos religiosos, donde los samaritanos eran vistos como un pueblo apartado de las promesas de Dios. En contraste, los samaritanos veían a los judíos como arrogantes y exclusivos, acusándolos de monopolizar la relación con Yahvé y menospreciar a quienes también buscaban servirle. Este resentimiento mutuo fue creciendo con el tiempo, hasta convertirse en una de las divisiones más marcadas en la cultura judía de la época. Sin embargo, la Biblia también nos muestra momentos donde esta barrera fue desafiada. Jesús Cristo mismo, en su ministerio, no evitó a los samaritanos, sino que les extendió su mensaje de amor y salvación. Un episodio notable se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, Juan 4, 1, 26. Este encuentro no solo sorprendió a los discípulos, sino que rompió con siglos de desprecio y hostilidad. La mujer samaritana, al reconocer a Jesús como el Mesías, demuestra que la fe verdadera no depende del linaje o la tradición, sino de la relación genuina con Dios. Esta escena es una revelación de cómo las barreras humanas no pueden limitar la gracia divina. El conflicto entre judíos y samaritanos no era solo una cuestión del pasado, sino que reflejaba una lucha constante entre tradición y revelación, entre religión y fe viva. La enemistad entre ambos grupos simbolizaba una división más grande dentro del pueblo de Dios, una lucha que solo podía resolverse a través de la redención y el amor divino. Pero, ¿cómo se intensificó esta rivalidad con los años? ¿Qué papel jugó la reconstrucción del Templo de Jerusalén en este conflicto? Para entenderlo mejor, es necesario analizar uno de los eventos más polémicos de la historia de los samaritanos. Uno de los momentos más decisivos en la historia del conflicto entre judíos y samaritanos ocurrió durante la reconstrucción del Templo de Jerusalén. En el siglo VI a.C., después de 70 años de exilio en Babilonia, los judíos finalmente recibieron permiso del rey persa Ciro para regresar a su tierra y restaurar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Este evento, descrito en la Biblia Sagrada en los libros de Esdras y Nehemías, marcó un renacimiento espiritual y cultural para Judá. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos este proceso. Los samaritanos, que para entonces ya se habían consolidado como un grupo distinto, quisieron participar en la reconstrucción, argumentando que también adoraban al Dios de Israel. Para ellos, ser excluidos de este proyecto significaba una negación de su identidad como descendientes de los antiguos israelitas. El rechazo de los judíos fue categórico. Liderados por Zorobabel y los sacerdotes levitas, los judíos dejaron claro que la obra del templo era exclusivamente para aquellos que se mantuvieron fieles a la ley de Moisés sin mezclarse con creencias extranjeras. Esta decisión fue un golpe para los samaritanos,
quienes sintieron que su fe había sido despreciada. En respuesta, comenzaron a oponerse activamente a la reconstrucción, enviando cartas a las autoridades persas y tratando de sabotear el proyecto. En Esdras 4:5 se relata cómo el pueblo de la tierra desalentó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Este conflicto no solo avivó el resentimiento entre ambas comunidades, sino que dejó una marca profunda en la relación entre judíos y samaritanos durante los siglos siguientes. Más allá del enfrentamiento físico y político, este episodio revela una lucha más profunda sobre la verdadera adoración y el acceso a Dios. Para los judíos, la reconstrucción del Templo de Jerusalén representaba la restauración de su pacto con Yahvé y la confirmación de su identidad como su pueblo elegido. Para los samaritanos, la exclusión significaba una herida abierta, una señal de que nunca serían aceptados como parte de la comunidad del pacto. Este conflicto teológico no se resolvería fácilmente. Con el tiempo, los samaritanos tomaron una decisión radical: si no eran bienvenidos en Jerusalén, entonces establecerían su propio lugar de culto. Así, el monte Gerizim se convirtió en su centro religioso, un santuario que desafiaría la centralidad de Jerusalén y profundizaría aún más la separación entre ambos pueblos. Este episodio nos enseña que los conflictos religiosos, cuando se basan en el orgullo y la exclusión, pueden dividir lo que Dios había diseñado para ser unido. La reconstrucción del templo no solo fue un evento arquitectónico, sino un punto de quiebre en la historia de la fe en Israel. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿era realmente necesario este distanciamiento? ¿Podría haber habido un camino de reconciliación entre judíos y samaritanos? Para comprender la dimensión de esta separación, es necesario explorar el surgimiento del monte Gerizim como centro de culto samaritano y cómo esto desafió la supremacía de Jerusalén. El monte Gerizim se convirtió en el símbolo máximo de la separación entre samaritanos y judíos. Para comprender su importancia, hay que remontarse a la época en la que los samaritanos, tras ser rechazados en la reconstrucción del Templo de Jerusalén, decidieron establecer su propio centro de adoración. Su elección no fue al azar. Según su interpretación de las Escrituras, el monte Gerizim era el lugar donde Dios había ordenado que se levantara el santuario sagrado. Basaban su creencia en pasajes del Pentateuco, la única parte de la Biblia sagrada que consideraban inspirada. Creían que era en este monte donde Abraham había estado a punto de sacrificar a Isaac y donde Moisés había ordenado a los israelitas proclamar las bendiciones de Dios, Deuteronomio 11:29. Para ellos, Gerizim no solo era un monte, sino la verdadera casa de Dios, la morada sagrada que superaba a Jerusalén en importancia espiritual. Mientras tanto, los judíos defendían con fervor la centralidad de Jerusalén. Para ellos, el templo construido por Salomón y luego reconstruido tras el exilio babilónico era el único lugar legítimo de adoración. Los profetas y las promesas de Dios apuntaban a Sión como el corazón espiritual de Israel. El conflicto no era solo teológico, sino también político. Jerusalén representaba la unidad del pueblo judío, su identidad y su esperanza en las profecías bíblicas. En cambio, los samaritanos, al levantar su santuario en el monte Gerizim, desafiaban directamente la autoridad de los líderes religiosos judíos. Durante siglos, esta rivalidad se mantuvo viva, con momentos de tensión y enfrentamientos que reflejaban una lucha por la verdad y la fidelidad a Dios. El Nuevo Testamento nos ofrece un vistazo a esta disputa en la conversación entre Jesús Cristo y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. En Juan 4:19-21, ella le dice: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». La pregunta de la mujer es profunda, pues no es solo sobre geografía, sino sobre quién tiene la razón en la fe. Jesús, en su respuesta, revela una verdad que trasciende templos y montañas: «Créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Juan 4:23-24.
Con estas palabras, Jesús desmantela siglos de rivalidad religiosa y señala que la verdadera adoración no depende de un lugar físico, sino de una relación genuina con Dios. El conflicto entre Jerusalén y Gerizim nos deja una lección clara: cuando la fe se convierte en una disputa de poder, pierde su esencia. Los samaritanos defendían su santuario con la misma pasión con la que los judíos defendían el templo de Jerusalén, pero Jesús mostró que el reino de Dios no se edifica con estructuras humanas, sino con corazones transformados. Sin embargo, esta disputa no terminó en palabras. En el siglo II a.C., el conflicto escaló a un nivel mucho más destructivo. ¿Qué sucedió cuando los judíos decidieron destruir el templo samaritano? Para responder, debemos adentrarnos en uno de los episodios más violentos de esta enemistad: el conflicto entre judíos y samaritanos, que ya llevaba siglos de tensión, alcanzó un punto de violencia abierta en el siglo II a.C. La hostilidad no se limitó a debates teológicos o rechazos simbólicos, hubo momentos en los que la enemistad se manifestó en sangre y destrucción. En el año 128 a.C., bajo el liderazgo del sumo sacerdote y gobernante judío Juan Hircano, un ejército de Judea marchó contra los samaritanos y destruyó por completo el templo en el monte Gerizim. Para los samaritanos, aquello fue un golpe devastador, no solo a nivel político, sino espiritual. Su santuario, el lugar donde creían que la presencia de Dios habitaba, fue reducido a escombros. Pero, más que la pérdida de un templo, lo que se derrumbó fue la esperanza de reconciliación con los judíos. Este acto no solo profundizó la división, sino que selló una enemistad que perduraría incluso en la época de Jesús. Los samaritanos no se quedaron de brazos cruzados. A lo largo de los años siguientes, hubo ataques y represalias contra los judíos, especialmente en los caminos que conectaban Judea con Galilea. Samaritanos hostiles emboscaban a peregrinos judíos que viajaban a Jerusalén para las festividades religiosas, lo que llevó a un círculo de violencia que parecía no tener fin. Incluso dentro del templo de Jerusalén, algunos samaritanos lograron infiltrarse y profanaron el santuario al esparcir huesos humanos, un acto considerado una grave abominación en la cultura judía. Este tipo de agresiones solo aumentó el desprecio mutuo y reforzó la idea de que no podía haber paz entre los dos pueblos. Para los judíos, los samaritanos eran traidores y usurpadores. Para los samaritanos, los judíos eran arrogantes y despiadados. En medio de este clima de odio y venganza, el mensaje de Jesús Cristo se vuelve aún más impactante. Cuando contó la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, no solo enseñó sobre la compasión, sino que desafió frontalmente el prejuicio de su audiencia. Para un judío del primer siglo, la idea de que un samaritano pudiera ser el héroe de una historia de misericordia era inconcebible. Pero Jesús utilizó esta narrativa precisamente para romper con siglos de resentimiento. En la parábola, un hombre judío es atacado por ladrones y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita, ambos respetados líderes religiosos judíos, lo ven y pasan de largo. Sin embargo, un samaritano, alguien considerado un enemigo, se detiene, lo atiende y paga por su recuperación. Con esta historia, Jesús no solo mostró lo que significa el verdadero amor al prójimo, sino que dejó claro que la gracia de Dios no conoce fronteras étnicas ni religiosas. La enemistad entre judíos y samaritanos fue una herida profunda en la historia bíblica, pero Jesús demostró que el amor de Dios es más grande que cualquier barrera humana. La violencia y los enfrentamientos no trajeron reconciliación, solo más dolor y distanciamiento. Pero en medio de este panorama sombrío, surge una pregunta inevitable: si el conflicto fue tan intenso, ¿qué pasó con los samaritanos después? ¿Desaparecieron con el tiempo o aún existen en algún rincón del mundo? Para responder a esto, debemos explorar la actualidad de este antiguo pueblo y descubrir qué ha sido de su legado. A pesar de los siglos de conflicto, persecución y cambios geopolíticos, los samaritanos no desaparecieron. Aunque su número ha disminuido drásticamente, aún existe una pequeña comunidad que mantiene vivas sus tradiciones ancestrales. En la actualidad,
los samaritanos residen principalmente en dos lugares, la ciudad de Olón, cerca de Tel Aviv, y en el monte Gerizim, en la región de Cisjordania. Estas dos comunidades, aunque pequeñas, han logrado preservar su identidad, costumbres y prácticas religiosas que han sido transmitidas de generación en generación. Sorprendentemente, siguen observando las leyes del Pentateuco con la misma devoción que sus antepasados y continúan celebrando la Pascua con sacrificios de corderos en el monte Gerizim, tal como se describe en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la supervivencia de los samaritanos ha estado llena de desafíos. En la época moderna, han enfrentado problemas de identidad y aceptación tanto dentro del Estado de Israel como en la comunidad palestina. En términos religiosos, no son plenamente reconocidos ni como judíos ni como un grupo totalmente separado, lo que ha generado dificultades para integrarse en la sociedad sin perder su herencia. Por otro lado, debido a su pequeña población y a la práctica de matrimonios internos, han experimentado problemas genéticos que han amenazado su continuidad. A lo largo de los años, han tenido que adaptarse a nuevas realidades sin abandonar sus creencias fundamentales, lo que ha convertido su historia en un testimonio de resiliencia y fe. Desde una perspectiva bíblica y espiritual, el hecho de que los samaritanos aún existan nos recuerda que los ecos de las antiguas historias bíblicas siguen resonando en el presente. Jesús Cristo interactuó con los samaritanos no con desprecio, sino con amor y verdad, como lo hizo con la mujer en el pozo y en la parábola del buen samaritano. A través de estos encuentros, dejó claro que el Evangelio trasciende divisiones étnicas y conflictos históricos. La existencia actual de los samaritanos nos plantea una pregunta profunda: si ellos han mantenido su fe durante más de 2 milenios a pesar de la adversidad, ¿cuánto más deberían los creyentes aferrarse a las promesas de Dios y vivir según los principios del reino de los cielos? Hoy, los samaritanos son una comunidad de apenas unas pocas centenas de personas, pero su historia es un testimonio vivo de los tiempos bíblicos. Son un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de cómo las historias bíblicas no son meros relatos antiguos, sino parte de una realidad que sigue evolucionando. Su presencia nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios en la historia y su capacidad para preservar incluso a los pueblos más pequeños a lo largo de los siglos. Y mientras continúan sus vidas en las colinas de Israel y Palestina, su existencia nos hace preguntarnos, si la historia de los samaritanos aún no ha terminado, ¿cuántas otras historias bíblicas pueden seguir revelando misterios y verdades en los tiempos modernos? Ahora que conoces la verdad sobre los samaritanos, dime, ¿qué te ha sorprendido más sobre su historia y su relación con los judíos? ¿Crees que esta enemistad tiene alguna enseñanza para nosotros hoy en día? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si este video te ayudó a comprender más la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos temas impactantes que revelaremos. Y si conoces a alguien que pueda aprender con esta enseñanza, comparte este video con ellos. Y ahora, te invito a ver este otro video donde descubrirás otra verdad sorprendente que pocos conocen en la Biblia. Haz clic y sigue profundizando en la palabra de Dios. Nos vemos allí.